Dentro de la residencia del sucesor del Chapo, tras su arresto el 5 de enero, Ovidio Guzmán López fue detenido, desencadenando consecuencias trágicas que cobraron vidas y despojaron a la ciudad de su bienestar material. No obstante, la narrativa que realmente cautiva no reside en las ruinas que se encuentran fuera de la localidad, sino en el contenido hallado en la vivienda del heredero de Chapo tras su detención. Permítanos emprender un recorrido por este escenario antes de la inminente tormenta. Ahora, sin más preámbulos, procedamos a desentrañar la primera regla que debe seguir todo traficante de drogas en búsqueda y captura, con una suculenta recompensa pendiendo sobre su cabeza: evitar quedarse anclado en un único lugar durante una extensa temporada. Los reconocidos líderes del tráfico de estupefacientes, como Escobar o el progenitor de Ovidio, el Chapo, se destacaron por esta característica. Ovidio, adhiriéndose estrictamente a esta norma, ha eludido las garras de la justicia desde su primera detención en octubre de 2019. En ese octubre del año mencionado, Ovidio obligó al gobierno mexicano a tomar una de sus decisiones más humillantes. Pocos traficantes de drogas pueden jactarse de una hoja de vida que alega: exigí ser liberado horas después de mi detención, y lo logré. Esto fue exactamente lo que sucedió en 2019, Ovidio Guzmán recuperó su libertad el 17 de octubre de ese año. Las autoridades mexicanas dieron órdenes a sus fuerzas de seguridad para liberar al reo apenas 4 horas después de su captura. La razón de tal celeridad radicó en la reacción violenta de los sicarios de Ovidio ante su apresamiento. En ese fatídico episodio, perdieron la vida 13 individuos, entre ellos agentes de policía y 9 soldados que se convirtieron en rehenes de la banda. Además, los sicarios lanzaron ataques contra las residencias de las familias del personal militar. Finalmente, cuando salió a la luz que Ovidio se hallaba oculto, huyendo de las autoridades y refugiado en sus numerosos departamentos a lo largo de Sinaloa, eligió como último refugio un lugar que podría considerarse una verdadera fortaleza: Jesús María. Este pequeño enclave situado en las afueras de Culiacán, Sinaloa, con tan solo 5,000 habitantes, ofrece el tipo de comunidad donde todos se conocen íntimamente, especialmente al individuo que recientemente ha ascendido a ser el miembro más célebre del cartel de Sinaloa. Guzmán no era un desconocido en Jesús María, ya que creció en compañía de muchos otros jóvenes en el pueblo. A pesar de las posibles amenazas que podrían haberse cernido sobre él en cualquier momento, Ovidio optó por permanecer en Jesús María, donde estaba seguro de que la lealtad de las personas podría volcarse en su contra. Si te preguntas si Ovidio poseía la misma astucia que él creía y si su plan para regresar a su ciudad natal le costaría su libertad, permíteme decirte que estás equivocado. La población de Jesús María mantuvo celosamente oculta su ubicación a las autoridades, demostrando un afecto genuino hacia el joven Chapito. Algunos lo consideraban un hermano mayor, mientras que otros lo veían como un nieto. Fue en diciembre del año 2022 cuando Ovidio decidió retornar a Jesús María, acompañado de sus hombres conocidos como los Sicarios del Ratón. Este grupo de unos cuantos individuos fuertemente armados al servicio del cartel de Sinaloa podría haber parecido preparado para enfrentarse a las fuerzas de la ley mexicanas o a cualquier enemigo de Ovidio. Sin embargo, en lugar de eso, Ovidio organizó una reunión familiar y una festiva celebración navideña. En este encuentro, Ovidio recibió a su esposa, Adriana Mesa Torres, sus 3 hijas y Griselda López Pérez, quien también es la tercera esposa del Chapo. Aparentemente, este capo de la droga de 32 años deseaba reunir a su familia para una festividad navideña y una reunión familiar muy bien planificada. Lo que Ovidio no sospechaba es que esta festividad sería su última cena y la última ocasión en que vería a su familia durante un largo tiempo. El arresto de Ovidio tuvo lugar el 5 de enero de 2023 cuando el ejército mexicano intentó aprehenderlo por segunda vez. Eran conscientes de que la sorpresa era su mejor aliada, pero enfrentarse a un líder del narcotráfico en una ciudad donde todos lo idolatran y que cuenta con una sola entrada planteaba un desafío monumental. Es aquí donde radica la razón de ser de Jesús María como el escondite perfecto y una auténtica fortaleza.
Jesús María carece de una vía trasera para que los soldados no puedan infiltrarse sin que Ovidio, sus colaboradores o los residentes que lo respaldan lo notaran. De hecho, solo existe una forma de ingresar o salir de este pueblo. Además, para complicar aún más la misión del ejército, la residencia de Ovidio se encontraba en la cima de una colina, lo que le permitía avistar a los militares mientras atravesaban el arco de entrada. Este desafío se veía exacerbado por el hecho de que el ejército requeriría un tiempo considerable para prepararse con todo tipo de armamento necesario para llevar a cabo semejante operación, sabiendo que solo debían enfrentarse a Ovidio. No olvidemos el pequeño obstáculo que representaban los sicarios del ratón. Todos estos factores convertían la operación en algo que parecía sacado de una película de Misión Imposible. Desafortunadamente, no había un Tom Cruise que pudiera resolver este enigma. Entonces, ¿cómo logró el ejército mexicano llevar a cabo esta hazaña? Dos teorías destacan en primer lugar. Es esencial tener en cuenta que Ovidio celebró su festividad navideña la noche del 5 de enero, solo 24 horas antes de que los militares iniciaran su operación. Además, considerando la cantidad de riqueza que acumulaba Ovidio y su estilo de vida, no es sorprendente que hubiera organizado una lujosa fiesta con chefs, música y una abundancia de alcohol, metanfetamina, fentanilo y, por supuesto, cocaína. Por lo tanto, es plausible que debido a los efectos de las sustancias en su sistema, la mayoría de sus colaboradores estuvieran incapacitados y se les asignara un número insuficiente para vigilar cualquier actividad sospechosa durante la noche. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas mexicanas se enfrentaron a un dilema insalvable en su intento de ingresar a Jesús María, ya que cualquier intento habría sido detectado de inmediato. No existía otra vía de acceso terrestre viable. Los soldados optaron por la alternativa más ágil, el ejército desembarcó en helicóptero y el primer escuadrón aterrizó en los terrenos de la residencia de Ovidio en escasos 10 minutos. Aprovecharon la oportunidad mientras el ratón reposaba plácidamente en su morada y, tras su captura, regresaron velozmente a la Ciudad de México. Numerosos testigos oculares calificaron la operación como desproporcionada para un objetivo que, en esencia, no era más que un hombre soltero descansando en su vivienda. Sin embargo, el gobierno mexicano comprendía que no podía permitirse ningún margen de error y no había lugar para la improvisación. Una vez que el primer equipo sacó a Ovidio por aire, el resto del ejército ingresó al pueblo por carretera, armado con una variopinta gama de armamento, incluyendo tanques, ametralladoras y camiones blindados, además de helicópteros. La cantidad de recursos y armas desplegados en la casa de Ovidio rivalizaba con las que se utilizaban en pleno conflicto bélico, ya que era necesario coordinar un ataque combinado tanto por aire como por tierra. El gobierno mexicano comprendía que esta operación debía ser ejecutada con una precisión impecable, sin margen para repetir los errores de 2019. En aquel entonces, la publicación de videos de los sucesos generó una oleada de críticas, especialmente por parte de Estados Unidos, que consideró que México no era capaz de controlar a los descendientes del Chapo y a otros narcotraficantes en su frontera. Desde entonces, el gobierno mexicano había estado bajo una intensa presión y se sentía obligado a responder. Planteaba la interrogante de si enfrentarían a un objetivo de alto valor de manera similar. La respuesta era inequívoca, no duplicaría el fallo de 2019. Estados Unidos ofreció cooperar en la aprehensión de Ovidio y otros presuntos líderes del cártel de la droga, incluyendo a los tres hermanos Iván, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, conocidos en conjunto como los Chapitos. Por lo tanto, tras la detención de Ovidio, Estados Unidos no perdió tiempo en solicitar su extradición. En caso de ser concedida, Ovidio enfrentaría el mismo destino que su progenitor, y tal vez se presentaría la oportunidad de una reunión familiar. No obstante, inmediatamente después de su captura, los hombres del ratón retomaron el plan de 2019, intentando emular la historia pasada mediante una redada para apresar a una figura de la envergadura de Ovidio.
Capturar a un individuo como Ovidio Ratón Guzmán jamás sería una tarea sencilla, sin dejar de considerar su vida de internado en uno de los imperios de la droga más temibles de todos los tiempos bajo la tutela de su padre. Así que, sin importar cuán meticulosamente se hubiera planificado el asalto a su residencia, siempre se debía estar preparado para bajas. El ejército dio inicio a su operación alrededor de las 4 de la madrugada, con la intención de minimizar los daños mientras la mayor parte de la población dormía plácidamente. De este modo, las Fuerzas Armadas mexicanas se infiltraron en el recinto de Ovidio y desataron una ráfaga de balas desde el techo y la entrada antes de apresar a Guzmán, quien permanecía oculto bajo sus cobijas. Imagínate a las niñas durmiendo en sus cuartos y siendo abruptamente despertadas por el estruendo de múltiples M134 perforando el techo y antes de que sus sicarios pudieran actuar adecuadamente para evitar su arresto, ya era demasiado tarde. El ratón ya había sido extraído de la escena, dejando como únicas personas en el lugar a la esposa de Ovidio, sus 3 hijas y su madre, Griselda López Pérez. Esta empresa resultó ser una tarea ardua, cobrando la vida de 19 individuos, el arresto de 21 pandilleros y la completa devastación de una hacienda cuando los disparos resonaron, llovieron sin cesar, dividiendo a los diminutos hombres en 3 misiones: recuperar a su líder de las garras de las autoridades mexicanas, proteger a la familia que permanecía en el interior y defenderse de la sangrienta batalla que se había desatado en sus inmediaciones. Este caos desencadenó el desorden en las calles de Culiacán, donde observamos autobuses siendo incendiados en un intento por bloquear las carreteras con la esperanza de detener la detención del vástago del Chapo. Incluso se efectuaron disparos contra una aeronave, obligando a refugiarse para preservar sus vidas. No obstante, pese a la intensa violencia en las calles de Culiacán, los estragos se sintieron principalmente en Jesús María y más concretamente en la morada de Ovidio Guzmán López, donde se encontraban los 2 grupos restantes, los defensores y aquellos que necesitaban protección. Los helicópteros del ejército mexicano surcaban los cielos en torno a la vivienda, despachando una lluvia de balas sobre todo movimiento. Los perforaron techos, arrancaron puertas, ventanas a prueba de balas y causaron estragos en propiedades. Cientos de casquillos quedaron esparcidos alrededor de la casa, tanto en el exterior como en su interior. Los techos resultaron perforados y nadie osaba cruzar el umbral, incluyendo a la familia de Ovidio. Por suerte, los niños se habían ido temprano justo antes de que la situación empeorara, ya que de lo contrario podrían no haber sobrevivido. Esto fue especialmente cierto teniendo en cuenta lo que aconteció esa fatídica mañana. Los soldados mexicanos emplearon un helicóptero de ataque equipado con una ametralladora para disparar sobre la casa de Ovidio desde el aire. Este asalto desde las alturas dejó la vivienda en un estado irreconocible. Una semana después del operativo, los residentes locales, los periódicos y los periodistas finalmente obtuvieron acceso a la casa de Ovidio para contemplar la magnitud total de los sucesos de esa noche. Al ingresar a la sala de estar, el primer lugar al que se llega por la puerta principal, se observaron 2 sillones volcados, lo que indicaba que algunos de los guardaespaldas de Ovidio intentaron resguardarse de la balacera a través de la ventana. Esto fue especialmente evidente porque el televisor situado frente a la ventana presentaba múltiples impactos de bala que habían perforado su pantalla oscura. Algunos vecinos incluso comentaron que la sala de estar solía ser el espacio donde los niños jugaban y miraban la televisión, pero la violenta redada la había dejado en ruinas, con mesas de vidrio destrozadas. Los restos de vidrio de las ventanas yacían dispersos en el suelo, mientras la espuma de los cojines quedaba desgarrada por las balas. El baño, por su parte, había sido blanco de una ráfaga de proyectiles propiciada por las fuerzas gubernamentales mexicanas. En ese lugar, el suelo estaba empapado de sangre, emanando un fuerte olor a sangre seca y orina sin limpiar. Se percibían visibles rastros de papel de seda, huellas de manos enrojecidas y prendas empapadas de sangre esparcidas por el suelo. El baño también exhibía fragmentos de vidrio roto de las ventanas que podrían haber estado vinculados al tiroteo que ocurrió en sus proximidades.
Incluso la pared que daba hacia la ventana del baño resultó perforada con fragmentos de cemento desprendidos a causa de la intensidad de cada disparo. Muchos afirman que el cuarto de lavado fue el epicentro del ataque. En caso de que alguien no perdiera la vida en este espacio, estuvo sin duda al filo de la muerte. La cantidad de sangre derramada en el cuarto de lavado impregnó el ambiente, otorgándole un olor a tierra fresca y dejando evidencias de manchas sanguinolentas. Entre los objetos destacados en esta estancia se encontraron un par de cámaras decoradas con detalles de Mickey Mouse, exhibiendo lo que parecían ser manchas de sangre. Estaban situadas frente a una pantalla plana. Igualmente, se hallaron peluches de roedores en un árbol de Navidad, sugiriendo que esta habitación era utilizada por Ovidio Guzmán. Cerca, un baño contenía cajas con relojes de una marca exclusiva, junto con joyería de marcas de lujo. Como señaló el medio Milenio, en redes sociales comenzaron a circular testimonios de personas que se autodefinen como residentes de la zona, quienes alegaban que las acciones de las autoridades habían resultado en caos. El lunes, 9 de diciembre, habitantes de Jesús María llevaron a cabo una protesta en las afueras del Palacio de Gobierno, demandando la retirada de los militares de la región y exigiendo contactar al gobernador Rubén Rocha Moya. Los manifestantes lograron abrir con fuerza las puertas cerradas del edificio, rompiendo una estructura de vidrio que les permitió acceder al interior. Allí expresaron su deseo de que el gobierno revelara la verdad sobre lo acontecido en Jesús María y clamaron por justicia. Los niños sentían temor al ver a los militares en el pueblo, y los manifestantes afirmaban su repudio a la presencia militar, describiendo su vivencia como un auténtico acto de terrorismo. Entre sus demandas, informaron sobre la desaparición de al menos 140 personas tras la llegada de los uniformados. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares dirigidas al gobierno de Sinaloa y al Ayuntamiento de Culiacán. Desde el pasado viernes, 6 de enero, luego de la captura de Ovidio Guzmán el Ratón, durante la audiencia, Ovidio afirmó que no era la persona que la justicia de Estados Unidos buscaba extraditar y que las autoridades mexicanas habían cometido un error en su arresto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos abiertos contra Ovidio Guzmán y sus hermanos Archibaldo, Jesús y Alfredo. Los disturbios resultaron en el cierre del Aeropuerto Internacional de Culiacán, donde 2 aviones, uno de pasajeros perteneciente a Aeroméxico y otro de carácter militar, recibieron disparos. Se reportaron también tiroteos en la pista de aterrizaje. Aeroméxico se vio obligada a desviar vuelos desde otros aeropuertos regionales de Sinaloa. En las carreteras de la vecina Sonora, se atacaron 2 camiones. Los ataques motivaron que Aeroméxico cancelara vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón. En Culiacán, se reportaron saqueos y diversas empresas y bancos anunciaron cierres temporales. Periodistas en la zona documentaron varios robos de vehículos y personas que exigían las llaves de automóviles. Durante el operativo, se registraron 29 fallecidos, 35 heridos y 21 detenidos, entre militares e integrantes de grupos delictivos. Entre las víctimas se encontraba un coronel de infantería y sus 4 escoltas, quienes fueron emboscados y asesinados por miembros del cártel de Escuinapa, Sinaloa. Te invitamos a compartir tus opiniones sobre el video en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.